Hola, soy Ana Carolina de Cats and Yarns. Hoy veremos cómo tejer este punto elástico en crochet y todos sus secretos. Como podemos ver, es muy similar al que logramos tejiendo con 2 agujas, simplemente aplicando el punto medio alto deslizado que aprendimos en nuestro último video. La otra diferencia es que, como puedes observar, tejemos el elástico en sentido horizontal. Sin embargo, al colocarlo a la terminación de una pieza que estamos tejiendo, debemos girarlo verticalmente. Aquí se aprecian claramente las subcaracterísticas del elástico. ¿Estás lista? Vemos la presentación y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de adentrarnos en el paso a paso del punto elástico, quiero compartir una aclaración importante. Como recordamos, cada punto básico tiene un número específico de cadenas de giro. Por ejemplo, el punto medio alto deslizado tiene 2 cadenas de giro que al inicio de la fila proporcionan la altura necesaria para igualar el punto utilizado. Aquí ven el resultado. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, para lograr un acabado más estético en el inicio y en el final de la pieza, optaremos por hacer una cadena de giro menos de la correspondiente. En este caso, solo será una cadena. En la publicación que compartimos en nuestras redes esta semana, explicamos el paso a paso del punto elástico utilizando 2 cadenas de giro. En este video utilizaremos solo una cadena, permitiéndonos observar las diferencias entre ambas técnicas. Bien, comencemos haciendo como siempre un nudo deslizado y una cadena base con el largo que necesites según el patrón que estés realizando, más 1. Recuerda ajustar bien ese nudo deslizado, introducir nuestro ganchillo, ajustar bien la lana y sujetar con la mano izquierda bien la hebra. Y hacemos esa cadena base con la cantidad de cadenas que necesitemos para el ancho de ese elástico. Recuerda que hacer las cadenas iniciales un poco más flojas facilitará la labor al tejer los primeros puntos. Ahí la terminamos, hacemos una cadena adicional para dar altura y comenzamos con la carrera número 1. Vamos a tejer puntos medios altos deslizados hasta el final. Recordemos cómo se teje uno. Tomamos hilo, picas en la segunda cadena contando desde el ganchillo, vuelves a enlazar y traes la hebra y nos quedan 3 lazadas en el ganchillo. Enganchamos la primera y la pasamos por debajo de las 2 restantes. Así terminamos nuestro primer punto. Repitamos, enganchas la hebra, picas con el ganchillo y traes hebra y te quedan 3 lazadas. Tomas la primera y la pasas por debajo de las 2 siguientes. Al principio es normal que se suelten las hebras, así que te recomiendo girar ligeramente el ganchillo. ¿Ven? Ahí me está pasando de que casi se me sale. Repites esta secuencia hasta llegar al final de la carrera. Avanzamos y nos vemos allí. Listo, aquí terminamos nuestra primera carrera. Comenzamos la carrera número 2 tejiendo una cadena de giro para tomar altura, que no cuenta como punto,
Giramos nuestro tejido y vamos a tejer un punto medio alto deslizado tomando solamente la lazada trasera en cada punto hasta el final. Esto significa que harás los puntos medios altos deslizados tomando solo la lazada trasera en cada punto. Enganchas la hebra, picas con el ganchillo tomando solo la lazada trasera, enganchas y traes hebra y te quedan 3 en el ganchillo, 3 lazadas. Enganchas la primera y la pasas por debajo de las 2 restantes. A veces cuesta, recuerden girar un poquito el ganchillo para que no se suelten las hebras. A ver ahí está. Nuevamente, enganchas hebra, picas tomando solo la lazada trasera, traes hebra, te quedan 3, enganchas la primera y la pasas por las 2 restantes. Ahí tenemos el segundo punto. Así hasta terminar toda nuestra segunda carrera. Y así terminamos con la carrera número 2. Para hacer la carrera número 3 vamos a repetir la carrera número 2. Hacemos una cadena de giro para tomar altura, giramos el tejido y repetimos la secuencia haciendo en cada uno de los puntos un punto medio alto deslizado tomando la lazada trasera. De aquí hasta el final de nuestro tejido es repetir la carrera número 2 hasta lograr la altura que necesitemos, siempre tomando la hebra trasera. A partir de aquí ya se empieza a verse en horizontal una zona hacia adentro y una zona hacia afuera. En la zona hacia afuera, si lo ponemos en vertical, ven claramente las V's que se empiezan a dibujar tan típicas del elástico. Al observar cómo se forma un tejido elástico horizontal, surge la pregunta: ¿qué hacer si deseas tejer una prenda con un elástico vertical? Imagínense que esta pieza es un jersey terminado y le quiero agregar al final un elástico para dar terminación. Aquí les presento 3 opciones. La primera es tejer la pieza completa en horizontal. En lugar de tejer de abajo hacia arriba, trabaja horizontalmente desde una sisa hasta la otra, considerando el ancho e incluyendo el elástico como borde. La opción 2 es tejer el cuerpo y el borde por separado, o sea, tejer el cuerpo y el borde como piezas separadas, uniéndolas con cualquier punto de costura que te guste. Puedes usar el punto deslizado. Esta es una opción práctica y fácil, pero no es muy estética. La opción 3 es agregar el borde directamente en la pieza terminada. Aunque más engorroso, puedes lograr una mejor terminación tejiendo directamente alrededor de la pieza ya terminada. Por ejemplo, imagínate que este es un jersey que quieres añadirle un elástico vertical para darle terminación. Con una cadena, ahí va, hacemos un nudo deslizado para formar esa cadena. Con esa cadena fijas la hebra a la pieza. Entonces, en el primer punto en el que quieres empezar a hacer el borde, introduces tu ganchillo, ahí va, enganchas esa cadena que hiciste, la ajustas bien para no perderla, con la mano izquierda sujetas bien la lana y la traes hacia adelante. Ahí va, haces una cadena más para ajustarla a la pieza y allí lo que vamos a hacer es tantas cadenas como el ancho deseado para el elástico. Por ejemplo, 6 cadenas. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Ese sería el ancho de mi elástico y lo voy a ir tejiendo y uniendo a la pieza principal hacia acá, punto por punto. Es como hacer nuestra primera carrera que explicamos en el punto elástico. Hacemos una cadena de altura y vamos a tejer en cada uno de los puntos un punto medio alto deslizado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es picar en la segunda cadena contando desde el ganchillo y allí, no sé si la ven, ahí tejemos un punto medio alto deslizado, uno por cada cadena. Ahí tejemos el primero, como decimos siempre, enganchamos la primera hebra y la pasamos por debajo de las dos, picamos en la segunda cadena, traemos hebra, nos quedan 3 en el ganchillo, tomamos la primera y pasamos por debajo de las dos y así hasta llegar al cuerpo del jersey. Avancemos y nos encontramos allí para ver qué hacemos. Bien, ahora lo que debo hacer es unir el elástico a la pieza. ¿Ven? Que quede fijo, así. ¿Cómo lo hago? Lo hago tejiendo un punto deslizado en el punto en el cual comencé a tejer el elástico. Ahí es donde hago mi punto deslizado para unir el elástico con la pieza del jersey y tejo un punto deslizado en el siguiente para hacer la siguiente fila. Ahí. Es como tomar altura. Bien, giro mi tejido, que esto es lo más engorroso de esta manera, de esta tercera manera de hacerlo, y voy a pasar a tejer la segunda carrera, que en ella hacíamos por cada punto un punto medio alto deslizado, pero tomando la lazada trasera hasta el final. ¿Sí? ¿La ven allí? Ahí va. Vamos a acercar un poquito. Tomo solo la lazada trasera, me quedan 3. Tomo la primera y la paso por debajo de las 2 restantes y así hasta llegar al extremo libre del elástico. Avancemos. En el extremo libre hacemos una cadena de giro para tomar altura. Esta no cuenta como punto medio alto deslizado y tejo un punto medio alto deslizado lazada trasera hasta el final, donde hago un punto deslizado en el siguiente punto del cuerpo y un punto deslizado en el siguiente para comenzar así con la siguiente carrera. Esta secuencia la repito tantas veces como lo necesite hasta terminar el borde para dar la vuelta todo a mi jersey.
Bien, y así es como va quedando, ¿sí? Esas subes en forma vertical y se las voy agregando a la pieza terminada. ¿Ven? Bueno, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este punto elástico y si ya lo conocías. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. Recuerda que tu apoyo mediante likes, suscripciones al canal, membresías, cafés y siguiéndonos en nuestras redes significa mucho para nosotros. Hasta la próxima y nos estamos viendo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.